Se están expandiendo de nuevo, anunció Trazax, sus 4 ojos parpadeando en rápida sucesión mientras escaneaba la pantalla holográfica. La comandante Borla se inclinó hacia adelante, su piel escamosa reflejando la luz azul de la sala de guerra. ¿Dónde esta vez?, preguntó Borla. El sistema Centauri, respondió Trazax, acercándose a un planeta previamente deshabitado. Ya han establecido zonas de aterrizaje en el continente norte y han comenzado la conversión atmosférica. Un sonido, Leist, que expresaba tanto frustración como miedo entre la especie celaxiana. ¿Cuántos colonos?, preguntó Borla. Los escaneos iniciales indican aproximadamente 10.000. Patrón de asentamiento humano estándar. La comandante se irguió. Sus imponentes 7 pies, 2,13 metros, de estatura proyectaban una larga sombra sobre la mesa táctica. No hay nada estándar en los asentamientos humanos, Trazax. Harías bien en recordarlo. Observé este intercambio con creciente inquietud. Como la xenobióloga más nueva asignada a la Coalición de Defensa Galáctica, todavía me estaba ajustando a los protocolos militares. Mi nombre es Nefari, y hasta hace 6 ciclos solares, realizaba investigaciones pacíficas sobre especies de plantas exóticas en el borde exterior. Ahora me encontraba a bordo de la nave insignia de la CDG, la justicia inevitable, estudiando a la especie más peligrosa del universo conocido, los humanos. Oficial Nefari. La comandante Borla se volvió hacia mí. Ha estudiado sus patrones de expansión. ¿Cuál es su evaluación? Me aclaré la garganta, un hábito nervioso que había adquirido de ver demasiadas transmisiones humanas. El sistema Centauri ofrece agua abundante, gravedad razonable y depósitos minerales comparables a los de su mundo natal. Cumple con sus criterios de colonización estándar. La expresión de Borla se ensombreció. No pedí una evaluación inmobiliaria. Necesito saber su intención estratégica. Con todo respeto, comandante, respondí, tratando de mantener la voz firme. Comprender sus preferencias ambientales es clave para predecir su comportamiento. Los humanos no piensan como nosotros. No colonizan únicamente con fines estratégicos. Lo hacen porque, bueno, no pueden evitarlo. Trazax resopló, un sonido despectivo que hizo que mi piel se sonrojara de vergüenza. No son una fuerza imparable de la naturaleza, Nefari. Son solo plagas persistentes. La comandante Borla le lanzó una mirada de advertencia. Plagas persistentes que han superado todas las estrategias de contención que hemos implementado. No lo subestime, teniente. La reunión continuó mientras varios oficiales informaban sobre actividades humanas en múltiples sectores. Permanecí en silencio, estudiando la representación holográfica de la nueva colonia. Algo en su diseño me preocupaba. Los humanos no seguían su patrón de asentamiento habitual. Las estructuras eran más defensivas. Después de la reunión, me acerqué a la comandante Borla en privado. Comandante, ¿puedo hablar libremente? Ella asintió, su atención ya medio desviada hacia la próxima crisis que exigía su atención. La colonia Centauri no es un asentamiento estándar. La disposición de los edificios sugiere que esperan resistencia. Creo que saben que los estamos observando. Esto captó su atención. Explíquese. Saqué los escaneos en mi tableta de datos. ¿Ve estas estructuras? Están posicionadas para crear campos de fuego superpuestos, y estos edificios más grandes cerca del perímetro. Basados en encuentros anteriores, es probable que alberguen sus sistemas de defensa. Los ojos de Borla se entrecerraron mientras estudiaba las imágenes. ¿Cómo aconseja que procedamos? Descubrimiento de la colonia humana. Envíeme allí, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con la sugerencia. Disculpe. Quiero decir, envíeme con el equipo de observación. He pasado años estudiando el comportamiento humano. Podría notar cosas que otros pasarían por alto. La comandante lo consideró por un largo momento. Muy bien. Se unirá al equipo del capitán Drell. Partida en 6 horas. No me haga arrepentirme de esto, Nefari. No lo hice. No pude. Porque como la única xenobióloga civil en una nave militar, ya caminaba por una línea precaria entre dos mundos, al igual que los propios humanos. 6 horas después, me encontré a bordo de una lanzadera sigilosa, dirigiéndome hacia la colonia Centauri con el capitán Drell y su equipo de 5 operativos de reconocimiento de élite. El capitán era un valiriano, una especie conocida por su brillantez táctica y su completa falta de humor. Su piel era de un azul pálido,
casi translúcida, con una compleja red de venas visible debajo. Me miró con escepticismo indisimulado. La comandante Borla dice que es una experta en humanos, dijo, su voz plana y sin emociones. Los he estudiado extensamente, respondí, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Estudiar y sobrevivir son cosas diferentes, doctora. Mi equipo se ha encontrado con humanos antes. ¿Usted lo ha hecho? Dudé. Solo en entornos controlados. Los soldados intercambiaron miradas que me hicieron sentir intensamente incómoda. Entonces manténgase cerca y siga las órdenes, dijo Drell. Los humanos pueden parecer similares a muchas especies bípedas, pero son impredecibles de formas para las que no se puede preparar. Una de las soldados, una hembra musculosa llamada Cevic, se inclinó hacia adelante. Durante el incidente de Próxima, vi a un colono humano levantar un vehículo de transporte para liberar a su compañero atrapado. ¿Un vehículo de transporte? Su fuerza se multiplica cuando su manada está amenazada. Otro soldado asintió. Y no responden al dolor de la misma manera que las especies normales. Le disparé 3 veces durante una escaramuza fronteriza. Siguió luchando hasta que físicamente no pudo más. Adrenalina, expliqué, sus cuerpos la producen en respuesta al estrés o al peligro. Mejora temporalmente sus capacidades físicas y amortigua la recepción del dolor. Sea lo que sea, interrumpió el capitán Drell. Los hace peligrosos. Recuerden su entrenamiento. No hay riesgos innecesarios. Nuestra misión es solo de observación. La lanzadera descendió a través de la atmósfera de Centauri. Su tecnología de camuflaje nos hacía invisibles a los sistemas de detección estándar. La superficie del planeta apareció a la vista, vastos océanos de azul profundo, continentes de suelo rojo óxido y los inconfundibles patrones geométricos de la construcción humana. Aterrizamos a 3 kilómetros del perímetro de la colonia, en un denso bosque de árboles de hojas moradas que proporcionarían cobertura adicional. El aire era más tenue de lo que estaba acostumbrada, pero respirable sin asistencia. La gravedad era ligeramente más fuerte de lo normal, lo que afectaría nuestro movimiento y resistencia. Comprobación de comunicaciones, ordenó Drell mientras desembarcábamos. Cada miembro del equipo confirmó que sus sistemas de comunicación funcionaban. Recuerden, continuó, los humanos tienen capacidades sensoriales inferiores en comparación con la mayoría de las especies, pero lo compensan con tecnología e intuición. No subestimen ninguna de ellas. La misión de observación comienza. Nos movimos a través del bosque con sigilo practicado. Bueno, los soldados lo hicieron. Yo hice mi mejor esfuerzo para imitar sus pasos cuidadosos y su respiración controlada, pero era dolorosamente consciente de cada ramita que crujía bajo mis pies. El capitán Drell me lanzó varias miradas de desaprobación, pero no dijo nada. Mientras nos acercábamos a la colonia, comencé a notar algo extraño. El bosque terminaba abruptamente, creando un perímetro despejado alrededor del asentamiento que se extendía por aproximadamente 500 metros en todas direcciones. Esto no era inusual para una colonia humana, típicamente creaban claros defensivos. Pero otra cosa captó mi atención. Capitán, susurré, señalando el suelo. Mire el patrón del suelo. Drell se agachó a mi lado, sus ojos escaneando el área. ¿Qué estoy buscando? La variación de color. Vea cómo cambia de textura y tono a intervalos regulares. Creo que el terreno ha sido minado. Él estudió el terreno más cuidadosamente. Dispositivos explosivos, posiblemente, o sensores. En cualquier caso, se han preparado para los visitantes. Drell hizo una señal al equipo. Cambio de plan. Mantenemos la posición aquí y usamos equipo de observación de largo alcance. El equipo rápidamente montó su avanzado equipo de vigilancia, incluyendo visores térmicos, amplificadores de audio y analizadores moleculares que podían detectar compuestos específicos en el aire. Me impresionó su eficiencia y la calidad de su tecnología. Quizás el presupuesto militar se estaba gastando mejor de lo que había creído. Estoy detectando firmas de energía inusuales, informó Cevic, ajustando su escáner, consistentes con sistemas de defensa humanos, pero más sofisticadas de lo que hemos encontrado antes. Drell frunció el ceño. ¿Puede identificar el tipo? Negativo. El patrón no coincide con nada en nuestra base de datos. Me acerqué para examinar sus lecturas. Las fluctuaciones de energía eran realmente extrañas, pulsando en un ritmo irregular en lugar de la salida constante típica de la tecnología humana. ¿Puedo? Pregunté,
señalando el escáner. Cevik me lo entregó a regañadientes. Estudié las lecturas durante varios minutos, comparándolas con la investigación que había realizado. Esto no es tecnología de armas, dije finalmente. Al menos no principalmente. Son dispositivos de terraformación. ¿Terraformación? Drell parecía escéptico. El planeta ya es habitable. Sí, pero no óptimamente adecuado para humanos. Estos dispositivos están acelerando la conversión atmosférica para aumentar los niveles de oxígeno y estabilizar las variaciones de temperatura. Están planeando quedarse a largo plazo. Esta noticia perturbó visiblemente al equipo. Los asentamientos humanos permanentes eran significativamente más difíciles de desalojar que los puestos de avanzada temporales. Necesitamos confirmación visual de sus números y capacidades, decidió Drell. Cevik, despliegue los drones de vigilancia. 3 microdrones, cada uno no más grande que mi pulgar, fueron lanzados hacia la colonia. Proporcionarían datos visuales en tiempo real sin activar la mayoría de los sistemas de detección. Mientras esperábamos a que los drones alcanzaran la distancia de observación óptima, noté algo peculiar sobre el diseño de la colonia. Capitán, ¿ve esa gran estructura en el centro? La que tiene el techo reflectante. Drell ajustó sus binoculares. ¿Qué pasa con ella? No es residencial ni administrativa. Basado en el diseño y posicionamiento, creo que es una instalación científica. ¿Qué tipo de ciencia? No estoy segura, admití, pero los humanos no suelen priorizar las instalaciones de investigación en nuevas colonias a menos que hayan encontrado algo valioso o peligroso. Los drones comenzaron a transmitir imágenes a nuestras pantallas portátiles. La resolución era notable, permitiéndonos observar a individuos humanos mientras realizaban sus rutinas diarias. La mayoría estaban ocupados en construcción, agricultura o patrullas de seguridad. Parecían lo suficientemente ordinarios, el rango típico de coloración y complexión física humanas. Hallazgos extraños en la colonia. Pero sus movimientos delataban una precisión militar que me preocupaba. Estos no son colonos civiles, dije en voz baja. Drell asintió. No, son personal entrenado, posiblemente militar o de operaciones especiales. Uno de los soldados, un reptil llamado Krex, acercó la imagen a un grupo de humanos que descargaban equipo de un vehículo de transporte. Esos son taladros de plasma, equipo de minería. Y esas cajas, añadió Cevik, señalando otra área de la pantalla. Contenedores estándar de armas humanas, artillería pesada por su tamaño. Estudié las imágenes con creciente inquietud. Algo no cuadraba. El equipo de terraformación sugería una habitación a largo plazo, pero las armas pesadas y el personal militar apuntaban a un objetivo más inmediato. ¿Qué cree que buscan?, me preguntó Drell directamente. Antes de que pudiera responder, el dron de Krex transmitió nuevas imágenes desde el lado opuesto de la colonia. Capitán, tiene que ver esto. La pantalla mostraba un sitio de excavación masivo, de al menos 100 metros de ancho y descendiendo profundamente en la corteza del planeta. Humanos con trajes protectores especializados entraban y salían del pozo, transportando contenedores de material brillante. ¿Qué demonios es eso?, susurró Cevik. Me incliné, mi curiosidad científica momentáneamente superando mi miedo. La sustancia tenía una luminescencia distintiva de color azul verdoso que pulsaba con un ritmo interno. Creo que es Quantium, dije, incapaz de ocultar el asombro en mi voz. Quantium, repitió Drell. No estoy familiarizado con ese elemento. Es increíblemente raro. Un elemento cuántico inestable de origen natural que puede almacenar y transferir cantidades masivas de energía. Teóricamente es perfecto para sistemas de propulsión más rápidos que la luz, pero es tan raro que la mayoría lo considera mítico. Si han encontrado un depósito significativo, terminó Drell con sombría seriedad, entonces toda civilización espacial querrá el control de este planeta. Exactamente. Y los humanos lo encontraron primero. Esto lo cambió todo. Una colonia humana construida alrededor de una mina de Quantium cambiaría drásticamente el equilibrio de poder en la galaxia. Con una fuente de energía así, la expansión humana se aceleraría exponencialmente. Necesitamos informar esto inmediatamente, decidió Drell, ya empacando el equipo de vigilancia. La coalición necesita saber con qué están tratando. Mientras el equipo se preparaba para retirarse, continué observando a los humanos trabajar. Había algo casi admirable en su eficiencia, su enfoque unidireccional en sus tareas. No tenían idea de que estaban siendo observados, sin embargo, trabajaban como si el destino de su especie dependiera de sus esfuerzos.
Quizás sí lo hacía. De repente, uno de los drones transmitió una alarma. Sus sensores habían detectado un vehículo que se acercaba rápidamente a nuestra posición. Hemos sido comprometidos, ladró Drell. ¡Muévanse ahora! Abandonamos el equipo restante y huimos hacia el bosque, de regreso a nuestra lanzadera. Luché por seguir el ritmo de los soldados, mis piernas ardían por el esfuerzo. El sonido de los vehículos humanos se hacía más fuerte detrás de nosotros. ¿Cómo nos detectaron?, jadeó Zevik mientras corríamos. No lo sé, respondió Drell. Pero los humanos han demostrado repetidamente capacidades sensoriales más allá de nuestra comprensión. Tenía mi propia teoría, el Quantium. Podría tener propiedades que no comprendíamos del todo. Quizás mejoraba sus sistemas de detección de alguna manera. Una fuerte explosión sacudió el suelo detrás de nosotros. Los árboles se astillaron y cayeron mientras el fuego de las armas humanas arrasaba el bosque. No están tratando de capturarnos, observó Krex. Están tratando de eliminarnos. Esa comprensión me envió una nueva oleada de miedo. Esto no era una escaramuza fronteriza o una disputa territorial. Los humanos estaban protegiendo algo que consideraban vital para su supervivencia. No mostrarían misericordia. El descubrimiento del Quantium. Llegamos a un barranco que no había sido visible en nuestro acercamiento inicial. La caída era de al menos 20 metros, con un río caudaloso debajo. El sonido de los vehículos humanos se acercaba. Saltamos, ordenó Drell sin dudarlo. Los soldados asintieron y se prepararon. Yo permanecí inmóvil, calculando la probabilidad de supervivencia desde tal altura. Doctora, dijo Drell bruscamente, esto no es opcional. Antes de que pudiera responder, voces humanas se hicieron audibles a través de los árboles. Estaban coordinando su acercamiento, rodeando nuestra posición. A la de 3, susurró Drell. 1, 2. Un destello cegador surgió del bosque detrás de nosotros, acompañado de una fuerza de concusión que nos derribó a todos al suelo. Mis oídos zumbaban dolorosamente mientras luchaba por recuperar los sentidos. A través de la visión borrosa, vi figuras humanas emergiendo de la línea de árboles. Llevaban trajes blindados que parecían absorber la luz ambiental, haciéndolos parecer sombras en movimiento. No se muevan, ordenó una voz humana en un estándar galáctico con fuerte acento. Están rodeados. El capitán Drell intentó alcanzar su arma, pero otro destello de energía lo golpeó directamente. Colapsó, su cuerpo convulsionando antes de quedar inmóvil. Los soldados restantes y yo levantamos las manos en señal de rendición. ¿Qué otra opción teníamos? Un humano se me acercó, quitándose el casco de su traje para revelar un rostro que habría sido insignificante entre los de su especie, piel pálida, cabello oscuro, corto, ojos de un azul grisáceo. Pero la expresión en esos ojos me produjo un escalofrío. No era odio ni ira lo que veía allí. Era curiosidad, curiosidad científica. La reconocí porque yo misma había llevado esa misma expresión incontables veces. Usted es la xenobióloga, dijo el humano. No era una pregunta. Mi sorpresa debió de notarse en mi rostro. La boca del humano se curvó en lo que reconocí como una sonrisa, aunque no contenía calidez. Sí, sabemos quién es, doctora Nefari. Sabemos sobre la justicia inevitable. Sabemos sobre las preocupaciones de la comandante Borla respecto a nuestra presencia aquí. Sabemos bastante sobre las actividades de su coalición. ¿Cómo?, logré preguntar. La sonrisa del humano se ensanchó. Porque los hemos estado estudiando, así como ustedes nos han estado estudiando a nosotros. La diferencia es que nosotros somos mejores en ello. Y en ese momento, comprendí por qué todo alienígena teme a una colonia humana. No es su fuerza o sus armas o incluso su impredecibilidad. Es su paciencia, su metódica e implacable búsqueda de conocimiento sobre sus adversarios. Observan, aprenden y se adaptan. Y para cuando te das cuenta de que son una amenaza, ya es demasiado tarde. El humano me hizo un gesto para que lo siguiera. Venga, doctora. Quería aprender sobre nosotros. Ahora es su oportunidad. De cerca y en persona. Mientras me conducían hacia la colonia humana, con mis compañeros observadores atados y siguiéndome, no pude evitar preguntarme si caminaba hacia mi muerte o hacia el descubrimiento xenobiológico más significativo de mi carrera. La respuesta, como pronto aprendería, era ambas. Captura y confrontación. La colonia humana se veía muy diferente desde el nivel del suelo de lo que lo había hecho en nuestras grabaciones de vigilancia.
Lo que había parecido un asentamiento construido apresuradamente era en realidad una maravilla de ingeniería eficiente. Pero los edificios, que desde arriba habían parecido simples, revelaban diseños arquitectónicos complejos que se mezclaban perfectamente con el paisaje. Incluso como prisionera, no pude evitar admirar el ingenio. Impresionada, preguntó el humano que me había capturado. Soy el director Tanner, jefe de seguridad del puesto avanzado Horizonte. Sus técnicas de construcción son inesperadas, admití. Tanner rió, un sonido seco y ladrador que me sobresaltó. No construimos la mayor parte de esto. Lo ensamblamos. Unidades modulares fabricadas, diseñadas para parecer rudimentarias desde la vigilancia orbital. Claro, el engaño. Debería haberlo anticipado. Nos acercamos al edificio central, el que tenía el techo reflectante que había visto antes. De cerca, pude ver que el techo no era simplemente reflectante, estaba compuesto por miles de diminutas celdas fotovoltaicas que cambiaban como metal líquido para seguir el movimiento de la estrella del sistema. ¿A dónde me lleva?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. A conocer a la persona a cargo, respondió Tanner. Está muy interesada en hablar con una xenobióloga de su reputación. ¿Mi reputación? La comprensión me golpeó como un impacto físico. No solo habían detectado nuestra presencia por casualidad. Sabían que veníamos. Nos habían estado esperando, a mí específicamente. Los miembros restantes del equipo del capitán Drell fueron llevados a un edificio diferente. Noté que eran tratados con una eficiencia firme pero no cruel. Sin violencia innecesaria, solo un control claro. Era casi profesional. Las puertas del edificio central se abrieron silenciosamente al acercarnos. El interior era fresco y brillante, con superficies blancas y lisas que contrastaban bruscamente con el paisaje oxidado del exterior. El personal humano se movía con determinación por los pasillos, apenas dirigiéndome una mirada. O estaban acostumbrados a los visitantes alienígenas, o habían sido informados de que me esperaran. Tanner me condujo a una gran sala circular dominada por una proyección holográfica de lo que parecía ser la operación minera de Quantium. Una mujer estaba de espaldas a nosotros, estudiando la pantalla. Su cabello era de un rojo vivo, recogido en un moño apretado en la base de su cráneo. Doctora Matson, anunció Tanner, he traído a nuestra invitada. Ella se volvió y me sorprendieron sus ojos, un verde penetrante que parecía mirarme a través de mí en lugar de a mí. Los humanos tenían una variación tan extraña en sus apariencias. Eso los hacía difíciles de categorizar, lo que quizás explicaba parte de su imprevisibilidad. Doctora Nefari dijo, su voz sorprendentemente melodiosa. He leído sus trabajos sobre xenobiología comparada. Su análisis de la evolución convergente a través del brazo de Orión fue particularmente perspicaz. Parpadeé sorprendida. ¿Ha leído mi trabajo? Por supuesto. Conoce a tu enemigo, como dice el viejo dicho, aunque prefiero pensar en su coalición como un socio potencial en lugar de un adversario. Esto no era lo que esperaba. En absoluto. Por favor, siéntese, me hizo un gesto hacia una silla que surgió del propio suelo, mobiliario de nanotecnología adaptativa, mucho más avanzado de lo que la coalición tenía acceso. Me senté con cautela, consciente de que Tanner permanecía junto a la puerta, observándome con el interés desapegado de un depredador. Conociendo a la directora Matson. Se pregunta por qué la trajimos aquí en lugar de simplemente eliminar a su equipo de observación, afirmó la doctora Matson. La idea se me había cruzado por la mente. Ella sonrió, una expresión genuina, no la fría que Tanner había mostrado antes. Porque la necesitamos, doctora Nefari. Necesitamos a alguien que entienda tanto la biología humana como la no humana. Alguien que pueda ayudarnos con un problema bastante singular. ¿Qué problema sería ese?, pregunté, mi curiosidad profesional superando mi miedo. La doctora Matson manipuló la pantalla holográfica, acercándose al depósito de Quantium. Esto no es solo una fuente de energía, doctora. Está vivo. ¿Qué? El Quantium. Es una forma de vida basada en silicio. O quizás cuasi forma de vida sería más preciso. Exhibe patrones de crecimiento, responde a estímulos y parece comunicarse a través de fluctuaciones cuánticas. Nunca habíamos encontrado algo así. Me incliné, la fascinación reemplazando temporalmente la cautela. Eso es imposible. Se ha teorizado sobre la conciencia basada en elementos, pero nunca se ha confirmado. Sin embargo, respondió ella, eso es con lo que estamos lidiando, y se está muriendo.
Los hologramas cambiaron para mostrar imágenes microscópicas de la estructura celular del Quantium, si es que se le podía llamar así. Los patrones eran diferentes a todo lo que había visto, con complejas disposiciones geométricas que parecían plegarse sobre sí mismas de formas que no deberían ser físicamente posibles. El proceso de extracción lo está matando, observé. La doctora Matson asintió. Sí, no nos dimos cuenta de con qué estábamos tratando al principio. Para cuando lo entendimos, ya habíamos extraído porciones significativas del organismo. Hemos detenido la mayoría de las operaciones mineras. Pero ya han comprometido demasiados recursos a esta colonia para abandonarla, terminé por ella. Precisamente. Y la coalición difícilmente nos creería si simplemente anunciáramos que habíamos encontrado una nueva forma de vida y la estábamos protegiendo. Asumirían que estamos acaparando el Quantium para nosotros. No se equivocaba. La coalición había considerado durante mucho tiempo a los humanos como engañosos por naturaleza, propensos a elaborados subterfugios. La ironía de que ahora fueran completamente honestos conmigo mientras esperaban incredulidad no me pasó desapercibida. Entonces, ¿qué quieren de mí?, pregunté. Ayúdenos a comunicarnos con él. Ayúdenos a comprender qué necesita para sobrevivir, y luego ayúdenos a convencer a su coalición de que esto no es un puesto militar ni una operación minera. Es una situación de primer contacto. Me reí, incapaz de contenerme. ¿Quieren que traicione a mi gente para ayudarlos? No, dijo ella seriamente. Quiero que ayude a salvar una forma de vida única y a prevenir un conflicto innecesario. ¿No es de eso de lo que trata la ciencia, doctora Nefari? Descubrimiento y comprensión, no política y guerra. Me había pillado. Antes de unirme a la justicia inevitable, mi trabajo se había dedicado exactamente a esos principios. La militarización de mi investigación había sido un compromiso con el que nunca me había sentido completamente cómoda. ¿Y mis colegas?, pregunté, señalando hacia donde habían llevado al equipo de Drell. Serán tratados como huéspedes de honor, no como prisioneros. Una vez que hayamos avanzado, serán libres de regresar a su nave con usted para entregar nuestro mensaje. ¿Y si me niego? La expresión de la doctora Matson se endureció ligeramente. Entonces tendremos que proceder sin su experiencia. Su equipo seguirá siendo liberado eventualmente, pero sin el beneficio de su validación científica, la coalición es probable que malinterprete nuestras intenciones, y eso podría llevar a resultados que ninguno de nosotros quiere. No era una amenaza directa, pero la implicación era clara: ayúdanos o arriésgate a la guerra. Necesitaré examinar el Quantium directamente, dije, tomando mi decisión. Y necesitaré acceso a sus datos de investigación. Su sonrisa regresó. Por supuesto. Tanner la llevará al laboratorio. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora estará a su disposición. Mientras seguía a Tanner fuera de la habitación, no pude evitar la sensación de que estaba siendo manipulada. ¿Pero con qué fin? Si realmente habían descubierto una forma de vida basada en silicio, sería uno de los hallazgos científicos más significativos de la historia galáctica. Y si estaban mintiendo, bueno, lo averiguaría lo suficientemente pronto. La verdad sobre el Quantium. El laboratorio era un testimonio del poder tecnológico humano. Equipo que reconocía de revistas científicas pero que nunca había visto en persona se alineaba en las paredes junto a dispositivos que ni siquiera podía identificar. Un equipo de científicos humanos levantó la vista al entrar, sus expresiones una mezcla de curiosidad y cansancio. Todos, esta es la doctora Nefari, anunció Tanner. La doctora Matson le ha concedido acceso completo al proyecto de la entidad Quantium. Trabajará con nosotros para establecer protocolos de comunicación. Un humano alto con piel oscura y cabeza rapada dio un paso adelante. Doctora Pal Lyon, se presentó. Dirijo el equipo de xenobiología. Su reputación la precede. De nuevo, con mi reputación. Estaba empezando a pensar que los humanos sabían más de mí que mis propios colegas. Muéstrenme lo que han encontrado, dije, apartando mi incomodidad. Durante las siguientes horas, me sumergí en su investigación. Los datos eran convincentes. El Quantium, o entidad cuántica como lo llamaban, mostraba signos de complejidad organizada consistentes con sistemas biológicos. Su reacción a los estímulos seguía patrones demasiado regulares para ser aleatorios, pero demasiado variables para ser simples reacciones físicas. Lo más intrigante eran las lecturas de energía. La entidad emitía fluctuaciones cuánticas en secuencias que, al ser mapeadas con el tiempo,
creaban patrones reconocibles, no ruido aleatorio, sino algo estructurado, algo intencional. Lo ve, ¿verdad?, dijo el doctor Apal, observándome estudiar las lecturas. Asentí lentamente. ¿Se está comunicando, o intentándolo? Eso es lo que pensamos también. Pero no podemos descifrarlo. Los estados cuánticos cambian demasiado rápido para que nuestros instrumentos los capturen por completo, y los algoritmos de reconocimiento de patrones siguen encontrando interpretaciones contradictorias. Estudié la representación visual de las fluctuaciones, una matriz tridimensional de puntos de luz pulsantes que cambiaban de color a medida que cambiaban de estado. Algo en ello me parecía familiar, pero no podía ubicarlo. Necesito ver la entidad directamente, dije. El doctor Apal intercambió miradas con Tanner, quien había permanecido en el laboratorio, aparentemente para ayudar, pero claramente para monitorearme también. No es exactamente seguro, advirtió Tanner. La exposición prolongada causa efectos neurológicos en humanos. Desorientación, alucinaciones, en algunos casos parálisis temporal. No soy humana, señalé. Mi estructura neurológica es significativamente diferente. Lo que significa que no tenemos idea de cómo podría afectarla, intervino el doctor Apal. Podría ser completamente inofensivo, o podría matarla instantáneamente. Lo consideré. ¿Qué medidas de protección utilizan? Trajes especializados con campos de amortiguación cuántica. Reducen los efectos, pero no los eliminan por completo. Y interfieren con lecturas detalladas, lo cual es parte de nuestro problema. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si ese es el punto? ¿Y si la entidad se comunica a través de una interacción neurológica directa y su equipo de protección lo está impidiendo? Los humanos se miraron, aparentemente considerando esta posibilidad por primera vez. Eso explicaría por qué nuestros sensores remotos no pueden decodificar los patrones, dijo el doctor Apal pensativamente. Pero también significaría que alguien necesita hacer contacto directo, terminé. Y dado que soy la única no humana disponible, soy el sujeto de prueba lógico. Tanner frunció el ceño. La doctora Matson no autorizará ese riesgo. Entonces no se lo digan, sugerí. No hasta que tengamos resultados. La audacia de mi declaración me sorprendió incluso a mí. Quizás los humanos ya se me estaban contagiando. Después de mucho debate y preparación, procedimos con el plan. Me acercaría a la entidad con un equipo de protección mínimo, solo lo suficiente para prevenir daños físicos por radiación, pero nada que bloqueara una posible interacción cuántica. El doctor Apal monitorearía mis signos vitales de forma remota, y Tanner se quedaría cerca con equipo de extracción de emergencia si las cosas salían mal. Estableciendo contacto con la entidad. La cámara que albergaba la entidad cuántica era una vasta caverna profunda bajo la colonia. Las paredes brillaban con la misma luminescencia azul verdosa que había observado en las imágenes de vigilancia, pero el efecto era mucho más dramático en persona. La luz pulsaba con un ritmo casi hipnótico, como un latido o un patrón de respiración. En el centro de la caverna había una depresión llena de una sustancia arremolinada, similar a un líquido, que de alguna manera permanecía contenida sin ninguna barrera visible. Este era el núcleo de la entidad, la forma más concentrada de Quantium. Al acercarme, sentí una extraña sensación de hormigueo en mi piel. Mi monitor biológico mostró actividad neural elevada, pero nada peligroso todavía. Sigo recibiendo sus signos vitales, doctora Nefari. La voz del doctor Apal se escuchó a través de mi comunicador. Todo parece estable. ¿Cómo se siente? Mareada. Pero funcional, respondí. La luminescencia parece intensificarse a medida que me acerco. De hecho, la pulsación se había acelerado y los colores cambiaban más rápidamente. Era casi como si la entidad estuviera excitada o agitada por mi presencia. Me detuve al borde de la depresión, mirando el Quantium arremolinado. Tan de cerca, pude ver que no era realmente líquido. Era más como millones de diminutas partículas moviéndose en perfecta coordinación, creando la ilusión de un movimiento fluido. Voy a hacer contacto, dije, arrodillándome junto a la depresión. Tenga cuidado, advirtió Tanner. A la primera señal de problemas, la sacaremos. Extendí mi mano hacia el Quantium. La sensación de hormigueo aumentó a un nivel casi doloroso, pero la superé. Cuando mis dedos tocaron la superficie de la masa arremolinada, una descarga de energía recorrió mi brazo. Y entonces, conexión. Información inundó mi conciencia, no en palabras o imágenes, sino en puro concepto, comprensión sin lenguaje, conocimiento sin contexto.
Fue abrumador, desorientador y absolutamente estimulante. La entidad era antigua. No solo antigua para nuestros estándares, sino verdaderamente milenaria. Había existido antes de la formación del planeta, una viajera cósmica cabalgando sobre asteroides y cometas a través del vasto vacío del espacio. Había visitado incontables mundos, absorbiendo energía e información, creciendo y aprendiendo. Y no estaba sola. Había otras de su especie dispersas por toda la galaxia, comunicándose a través de vastas distancias mediante entrelazamiento cuántico, una red de conciencia que existía fuera de las limitaciones de la comunicación a la velocidad de la luz. Los humanos no la habían estado matando al minar. La habían estado hiriendo, sí, pero la entidad era mucho más resistente de lo que habían pensado. Había estado tratando de comunicarse con ellos, de compartir su conocimiento, pero sus habilidades perceptivas limitadas no podían recibir sus mensajes. Yo era el puente que había estado esperando. Mi neurología no humana era lo suficientemente diferente de los patrones terrestres estándar como para ser compatible con su método de comunicación. Y lo que quería comunicar era urgente. Algo se acercaba. Algo antiguo y terrible. Una amenaza no solo para la entidad cuántica, o para los humanos, o para mi especie, sino para toda la vida en la galaxia. Una oscuridad consumidora que había cazado a la especie de la entidad durante eones, siguiendo sus firmas cuánticas a través del cosmos. Al minar el Quantium, los humanos habían amplificado inadvertidamente su firma cuántica, creando una baliza que los cazadores podían seguir. Doctora Nefari, ¿puede oírme? La voz de Tanner parecía distante, sin importancia comparada con la inmensidad de la comprensión que fluía a través de mí. Con esfuerzo, me recuperé parcialmente a la conciencia ordinaria. La oigo. No rompan la conexión. Se está comunicando. Su actividad neural está por las nubes, doctora Apal, informó, su voz tensa. Lo que sea que esté pasando, está afectando su química cerebral. Estoy bien, insistí, aunque no tenía forma de saber si eso era cierto. Ahora entiendo lo que es la entidad, lo que quiere. Díganos, instó Tanner. No hay suficiente tiempo, jadeé mientras otra ola de información me invadía. Necesito mostrarles. La entidad entendió mi intención y cooperó a través de mí. Extendió su conciencia hacia afuera, tocando las mentes de Tanner y el Dr. Apal con una versión más suave de lo que yo estaba experimentando. Escuché sus exclamaciones de sorpresa, que se convirtieron en asombro al recibir el mensaje de la entidad. No la descarga completa que yo estaba experimentando, pero suficiente para entender la situación. Dioses celestiales, susurró el Dr. Apal. Es una advertencia. Necesitamos llevar esto a la doctora Matson inmediatamente, dijo Tanner, su habitual estoicismo hecho añicos por el asombro. ¿Y a su coalición, doctora? Todos necesitan saber sobre esto. La entidad estuvo de acuerdo. Pero tenía una cosa más que mostrarme. Algo destinado solo para mí. Me mostró el futuro de la humanidad. No como conquistadores o destructores, como temía mi gente, sino como protectores, guardianes de la vida en todas sus formas. Su naturaleza adaptable, su incansable curiosidad, su capacidad tanto para la violencia como para la compasión. Estos no eran defectos o amenazas. Eran exactamente lo que la galaxia necesitaba para enfrentar la oscuridad venidera. Y mi gente, todas las especies de la coalición, necesitarían estar con ellos. Nuestras diferencias eran nuestra fuerza. Nuestras variadas percepciones y habilidades nos permitirían ver y luchar contra lo que ninguna especie sola podría enfrentar. La conexión comenzó a desvanecerse a medida que la entidad agotaba su capacidad para mantener el vínculo. Antes de liberarme por completo, me dejó una última impresión, gratitud. No solo por mi voluntad de conectar con ella, sino por el potencial que veía en toda vida sensible. El potencial de unirse contra la extinción. Me desplomé cuando la conexión se rompió. Mi mente se tambaleaba por la experiencia. Tanner me atrapó antes de que cayera al suelo. Su expresión se transformó de sospecha a algo cercano al respeto. ¿Está bien?, preguntó. Creo que sí, logré decir, aunque mi cabeza me dolía y mi visión se nublaba. ¿Lo vieron? Lo entendieron. Suficiente, asintió. Más que suficiente. El Dr. Apal ya estaba llamando a asistencia médica e informando a la doctora Matson. Los acontecimientos se precipitaron después de eso. Fui llevada a su instalación médica para un examen mientras la dirección humana convocaba una reunión de emergencia.
Para cuando me dieron el alta del área médica, ya se había formado un plan. La doctora Matson me encontró en el pasillo, su expresión solemne pero determinada. Su nave de la coalición nos ha estado llamando sin parar desde que perdieron contacto con su equipo, me informó. Están amenazando con acción militar si no la devolvemos inmediatamente. Déjeme hablar con ellos, dije. Les explicaré lo que hemos descubierto. Ella asintió. Ese es el plan. Pero hay más. Hemos comenzado los preparativos para reubicar la entidad, o al menos tanto de ella como podamos transportar de forma segura. Si sus cazadores vienen, no podemos dejarla aquí como cebo. ¿A dónde la llevarán? A un lugar seguro. Una ubicación conocida solo por unos pocos. Sus representantes de la coalición serán informados una vez que acepten cooperar. Comprendí la precaución. La confianza entre nuestros pueblos era frágil en el mejor de los casos. Se forma una nueva alianza. Una hora después, me encontraba frente a una pantalla de comunicación, frente a la mirada sospechosa de la comandante Borla. Doctora Nefari me saludó fríamente. ¿Está hablando libremente? Lo estoy, comandante, le aseguré. Y tengo información urgente que concierne a la seguridad de toda la galaxia. Lo expliqué todo, la entidad, su advertencia, el peligro que se acercaba. Pude ver la incredulidad en sus ojos, la suposición de que había sido coaccionada o manipulada. Comandante, dije finalmente, sé que esto suena increíble, pero lo he experimentado directamente. La entidad me permitió conectar con su conciencia. Lo que aprendí allí cambia todo lo que creíamos saber sobre los humanos y sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿Espera que acepte la palabra de una científica capturada y de nuestros adversarios históricos de que algún mineral sensible nos está advirtiendo sobre una amenaza cósmica? Su escepticismo era palpable. No respondí. Espero que lo verifiquen ustedes mismos. Los humanos han acordado permitir que una delegación de la coalición se reúna con la entidad bajo condiciones controladas. Podrán experimentar su mensaje directamente, como yo lo hice. Eso la hizo dudar. No era la oferta de engañadores o conquistadores. En los días siguientes, representantes tanto de la coalición como del gobierno humano se reunieron en la colonia. Cada uno experimentó la conexión con la entidad cuántica, y cada uno emergió cambiado. Las viejas enemistades no desaparecieron de la noche a la mañana, pero fueron eclipsadas por la amenaza mayor que se cernía en el horizonte. Se estableció un grupo de trabajo conjunto para reubicar la entidad y preparar defensas contra los cazadores que se acercaban. Los equipos de investigación comenzaron a estudiar la red de comunicación cuántica de la entidad, con la esperanza de contactar a otros de su especie para obtener ayuda, y yo me encontré en un nuevo rol, enlace entre especies que alguna vez se habían visto con nada más que sospecha y miedo. La ironía no me pasó desapercibida. Yo, que una vez había catalogado todas las razones para temer la expansión humana, ahora abogaba por una cooperación más estrecha con ellos. 6 meses después, mientras estaba en la cubierta de observación de la nueva nave de investigación conjunta Coalición Humana, la Horizontes Cuánticos, observando las estrellas pasar rápidamente mientras escoltábamos a la entidad contenida de forma segura a su nuevo hogar, reflexioné sobre lo que había aprendido. Sí, los humanos seguían siendo peligrosos. Su adaptabilidad, su impulso implacable, su capacidad para la violencia, estas cualidades no habían desaparecido. Pero esas mismas cualidades los hacían aliados invaluables contra la oscuridad que se avecinaba. Lo que mi gente había temido en ellos era exactamente lo que podría salvarnos a todos. El director Tanner se unió a mí en el ventanal, su expresión normalmente severa algo suavizada por nuestras experiencias compartidas. Pensándolo bien, doctora, preguntó, notando mi humor pensativo. Negocié con la cabeza. En absoluto. Solo contemplando la ironía de la situación. ¡Qué ironía! Hay tantas para elegir. Sonreí ante eso. Los humanos y su humor. Otro rasgo que nunca habíamos apreciado adecuadamente. Que las cualidades que nos hicieron temer a las colonias humanas son las mismas que ahora nos dan esperanza, expliqué. Su determinación obstinada, su innovación tecnológica, su voluntad de luchar contra probabilidades abrumadoras. Tanner consideró esto, luego asintió. Quizás por eso la entidad nos buscó. Reconoció algo en la humanidad que podía hacer frente a sus cazadores. Quizás estuve de acuerdo. O quizás simplemente reconoció lo que he llegado a entender. Que el miedo puede cegarnos a posibles aliados y que la diversidad de especies, de pensamiento, de enfoque, es nuestra mayor fortaleza.
Las estrellas seguían pasando rápidamente mientras viajábamos hacia un futuro desconocido, llevando con nosotros una conciencia antigua y una nueva alianza. Los cazadores venían, sí, pero por primera vez en quizás millones de años, encontrarían a su presa esperando y lista, de pie juntos contra la oscuridad. Y por eso, cada alienígena había temido a una colonia humana. No porque los humanos fueran monstruos o conquistadores, sino porque en el fondo siempre habíamos intuido su potencial para cambiarlo todo. Y ahora, finalmente, ese cambio había llegado.